Hola y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Marcial, el podcast. Bien, en esta ocasión quiero hablar de lo que es, eh, siguiendo la línea del podcast anterior, hablando de las diferencias del taekwondo. Esta vez quiero compartir con ustedes en mi carácter personal porque una de las cosas que más me gusta en el aspecto del arte marcial del taekwondo tradicional, entiéndase ITF. Los que conocen del ITF saben bien lo que voy a comentar, pero para los que no, muchos están acostumbrados de que sus sistemas, sus artes, sus disciplinas sean bien, aunque sean partes de organizaciones internacionales, están bien acostumbrados a hacer bien sus currículos, a hacer bien tipo local, bien tipo interno, o sea, digamos que, y lo digo por experiencia propia, porque también he practicado otros artes, y no quiero atrever a decirme que Taekwondo ITF es el único, pero sí diría que es de los pioneros y de los pocos, porque no conozco que sean muchos. Lo puede dejar en los comentarios, saber qué sistema o qué federación es así. Y es que, por ejemplo, yo practiqué Taekwondo olímpico y en el Taekwondo olímpico, entre escuela y escuela, veía que las cosas se hacían distintas, tanto así que eh, muchas veces dificultaba el que uno sabiendo mucho de ese arte se encontraba con que estaba perdido en una clase porque y en un mismo país. Si viajas a otro país, completamente distinto. No sé en otros países, pero en Puerto Rico el taekwondo olímpicos, el olímpico es bien, el WT es bien libre, que es algo bueno, no estoy criticándolo, pero es bien libre en cuestión de lo que haces en tu escuela. Entonces, pero eso hace que abra la puerta a que cada club tenga lo suyo propio y de manera de organización no están tan estructurados y para bien o para mal, me encontré con esa situación. Entrenaba en Ponce, iba a otra ciudad, por ejemplo, en Guaynabo, y el formato de clase era completamente distinto. Aunque el arte era el mismo, sí, hay muchas cosas que son iguales, pero muchas veces te sentías perdido porque la idiosincrasia en ese pueblo, en esa escuela, era completamente distinta a de donde yo venía. También en Hapkido me pasa lo mismo, entrené Hapkido me pasa lo mismo. Mutae, ni se diga, en Mutae, cada club, cada escuela, cada gimnasio tiene hasta sus propios combos y sus propias maneras de hacer las cosas. Todas son Mutae y todas están técnicamente correctas, pero es completamente, bastante distinto cada vez que vas a un gimnasio de Muay Thai, y eso incluso pasa en Tailandia, en los clubes de Tailandia, donde es el arte del Muay Thai, es igual. O sea que no es algo específico de Puerto Rico. Ahora, en el Taekwondo ITF, en el Taekwondo ITF, no digo que no pase, pero porque sí hay personas que quizás quieren hacer las cosas a su manera y no pasa nada, pero el formato de clase es bien parecido en el 99% de las veces alrededor de los clubes. Y como dije, lo digo por experiencia propia, incluso viajando el mundo entero, entrenando en diferentes clubes. Eh, la más reciente fue en Vancouver, Canadá. Fui a Vancouver, Canadá y todos los comandos que yo daba, ya sean en inglés o en coreano, son los mismos comandos que ellos usan allá, lo entienden, la manera de pateo, la forma, todo. Y entonces, ¿por qué hablo de esto y por qué creo que esto es importante? Yo creo que esto es importante porque es una manera que te da una credibilidad, te da una credibilidad más allá de un papel y un certificado.
porque me ha pasado con mis estudiantes y los seminaristas que traigo a la isla. He traído a una persona de Australia, y esta persona de Australia viene, que nunca habíamos entrenado con él, ninguno de mis estudiantes ha entrenado con él, viene a enseñar a Puerto Rico, y los estudiantes, mira, sí, está enseñando lo mismo, igual que lo que usted nos decía. Y eso hace que uno como instructor tenga una credibilidad con sus estudiantes y los padres, de que mira, lo que está enseñando el señor Castillo es legítimo, o sea, una persona que está al otro lado del mundo lo enseña de igual manera. Así que eso es bien importante para mí, bien gratificante, porque como dije, en otros artes marciales no se ve tanto, no se ve tanto. Entonces, quizás tiene que ver con que el Taekwondo ITF viene de la misma raíz, viene de un solo fundador, porque muchas veces pasa que hay artes marciales que tienen más de un fundador y tienen muchas líneas dentro de la misma organización que hace que que esas dinámicas sucedan. Por ejemplo, en el Muay Thai, por ejemplo, en el Muay Thai no hay una federación internacional que aglomere todos los clubes de Muay Thai, sino cada cual por su lado, aunque es el mismo arte, están haciendo el mismo, sí, el mismo arte, porque no es el mismo currículo, pues cada cual tiene sus diferencias. En el Taekwondo WT pasa lo mismo. Hay personas haciendo WT, ya sea por la universidad, no que estén en una escuela de Taekwondo WT, sino que en la universidad, el sistema de Taekwondo universitario es el de WT, lo hacen ahí. Pero hay otros que están en escuelas que son WT, pero hay personas que están certificadas con Kukkiwon, pero no son WT. Hay personas, estudiantes míos, ITF, que en la universidad practican WT, pero no son WT. Y hay escuelas independientes que practican sistema WT, pero no son WT, y con eso consiguen las certificaciones de ese sistema. En fin, un montón de situaciones que hace que cada cual tenga su lineaje distinto. En el Taekwondo ITF, hasta que el general murió en el 2002, todo se mantuvo igual. Luego de que el general muere, pues hay unas divisiones y hay unas pequeñas diferencias entre, por eso dije que el 99% de las veces, porque hay unas diferencias después de la muerte del fundador, pero son mínimas en comparación con otros artes, perdón, con otros artes y en comparación con todo lo que abarca el currículo de Taekwondo ITF, las diferencias son bien mínimas. Y cuando digo diferencias, son eso mismo, son diferencias, no es como que es otra cosa, completamente otra cosa, que es inaudito, no, que cualquier persona de ITF, aunque lo haga distinto, lo puede reconocer. Así que una de las cosas que me hace sentir orgulloso de nuestro arte es eso, precisamente eso. Aparte de que también nuestro arte es de los pocos artes que tiene una enciclopedia. Muchos artes tienen muchos libros, pero cuando hablamos de una enciclopedia, en este caso de 15 volúmenes, pues es una enciclopedia que abarca mucho detalle. Tenemos, tenemos todos los patrones documentados con sus detalles para que la gente a nivel mundial pues pueda hacerlo de la misma manera, aparte de que yo entiendo que la Federación de Taekwondo ITF, sea cualquier línea ITF, tiene tantos y tantos cursos, tantos seminarios, tantos talleres, tantas clínicas anualmente alrededor de todo el mundo que la información llega y se mantiene una constancia de entrenamiento estandarizado que hace que, que sea el caso de que a nivel internacional estemos todos tan estandarizados. Y es algo bonito que usted de Argentina vaya a España y es el mismo entrenamiento y es bonito cuando una persona de Estados Unidos vaya a Uruguay y es igual el entrenamiento y una persona de Australia vaya a Rusia y es el mismo entrenamiento. Y eso es algo que nos hace sentir, estoy seguro, a todos los que practicamos taekwondo y ITF, nos hace sentir bien orgullosos. Y como les dije, nos da una credibilidad. Nos da una credibilidad en cuestión de que es por dos razones. Es bien en el taekwondo, en el currículo de taekwondo ITF, cualquier persona, cualquier padre, cualquier estudiante puede darse la tarea y verificar cómo uno se da cuenta de que ese instructor que está impartiendo las clases
está haciendo un taekwondo ITF legítimo. Una es la enciclopedia, se verifica la enciclopedia si lo que está enseñando es lo que el fundador plasmó en su enciclopedia, y también con otros maestros a nivel internacional. Ahora está el YouTube, puede ver el YouTube y ver si lo que se está enseñando es igual a lo que se está enseñando en otros países. Y eso es algo que tenemos en nuestro lado, que no. Yo cuando practiqué Kung Fu, yo siempre me acuerdo, le preguntaba al Sifu que nos estaba enseñando en aquel entonces, que, y entre los estudiantes, los alumnos, los compañeros, pero especialmente yo, que siempre me he cuestionado en las artes marciales todo, dice, ¿cómo yo sé que esta es la manera correcta de hacer eso? Y no desde un punto de la perspectiva de si es eficaz la técnica, porque el maestro me puede explicar que la técnica es eficaz, pero ¿cómo yo sé que esta federación o este estilo en particular que estamos haciendo quiere que hagamos eso de esa precisa manera y no de otras? Porque hay muchas maneras de hacer una misma técnica, y más en el Kung Fu que hay tantas variaciones. Y yo nunca en Puerto Rico conocí otra escuela de Kung Fu que hiciera las cosas iguales que nosotros. Nunca conseguí una escuela de Kung Fu en los Estados Unidos que hiciera las cosas igual que nosotros. Nunca conseguí una escuela de Kung Fu en Canadá que hiciera las cosas igual que nosotros. Porque hay muchos países, no encontré en ningún lado, en ningún lado. Y pues siempre me mantenía en la incógnita. De hecho, cuando venían las competencias, en las competencias todo el mundo hacía la misma forma, pero la hacían completamente distinta, tan distinta que parecían formas distintas. Y era el mismo arte, no eran el mismo estilo, obviamente, porque hacíamos las cosas completamente distintas, pero sí era el mismo currículo, o sea, teníamos las mismas formas para los mismos grados, pero se hacían completamente distintas. Y, y era algo que yo me cuestionaba y como que no, en aquel entonces sentía, quizás por mi background de taekwondo, estoy acostumbrado a que cuando yo vi un torneo nos veamos bastante bien, bastante estandarizado. Igual los competidores, claro, uno va a ser mejor que otro, más fuerte, va a tener mejor balance y eso, pero el estilo de hacer la técnica per se va a ser bien parecida, y eso no pasaba en Kung Fu. En Kung Fu lo que es Kung Fu y Muay Thai, esos dos artes que practiqué, no vi una constancia parecida en el club donde yo estaba, igual que nadie, que nadie. Y siempre me mantenía en la prerrogativa de que, ¿qué pasará? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Quién lo hace como nosotros en algún lado? Porque si la técnica que nos está enseñando nuestro maestro es correcta, pues si es correcta, alguien la tiene que emular. Otra persona, ¿de quién la aprendió mi maestro? Y sí, pues mi maestro dice, pues la aprendí de fulano de tal, y sí, pero o sea, si el maestro de mi maestro la está haciendo bien, ¿por qué más nadie la está haciendo bien? Y seguía con las preguntas, y pues eso es algo que en Taekwondo ITF pues no pasa. Así que si usted es una persona de Taekwondo ITF, siéntase orgulloso y usted sabe lo que le estoy diciendo. Si es una persona que está haciendo otro arte y no había pensado en esto, porque uno no extraña lo que nunca ha tenido. Así que si usted no se ha puesto a pensar en eso, comienza a pensar lo que está escuchando, lo que le estoy diciendo, y trate a ver si su técnica es emulada en otros clubes, en otros países. Y porque, bueno, como le estoy diciendo, a mí me pasó en todos los artes, en todos los artes, en todos los. De hecho, practico Jerongundo. En Jerongundo, la misma federación, lo que no saben que es Jerongundo es el sable coreano, espada coreana, sistema de un arte marcial que usa el sable como si fuera japonés, Aido o Samurai, pero la versión coreana se llama Jerongundo. Y dentro de la misma federación de Jerongundo, yo he ido a seminarios donde en Estados Unidos tenemos un director técnico que nos enseña las técnicas de X manera, pero tengo amistades en México que tienen su propio director técnico, de Corea ambos. El director técnico de Jerongundo en Estados Unidos es un maestro de Corea, y el director técnico en México también es un coreano. Y enseñan las cosas distintas. Son maestros, son delegados, son oficiales de la federación a nivel mundial,
los dos coreanos, o sea, los dos vienen del mismo país, me imagino que habrán entrenado con el mismo presidente de la federación y enseñan las cosas distintas y son aceptadas las dos. Y cada vez que yo voy a un seminario y me dicen, pues esta técnica la puedes, hay dos opciones, puedes hacerla así o puedes hacerla asado. Eso para mí es como que chocante porque en Taekwondo ITF es así y es así, se acabó. Eso de variaciones no existe. No, y vuelvo, no estoy diciendo que las variaciones sean malas, pero cuando uno va, por lo menos yo pienso que cuando yo voy a recibir una instrucción de un arte per se, yo necesito tener un solo camino para que todos tengamos un solo camino y todos nos veamos de una sola manera. En el momento que empiezas a dar opciones, a menos que no sea algo clínico, ¿verdad? Que no puedo hacer una técnica porque tengo una operación, no puedo, eso es otro tema, pero en lo normal, cuando empiezas a dar muchas opciones, pues entonces el propósito del seminario se rompe por completo, porque entiendo yo que el propósito más importante de un seminario internacional es estructurar las personas que estén en, el mismo, en la misma página y todo yendo para la misma dirección. Cuando empiezas a dar muchas opciones, pues entonces, pues, ¿para qué entrenamos si cada cual va a hacer la que coja, la que quiera? No sé, quizás soy yo, quizás una manera mala mía de pensar, pero como le digo, en el Taekwondo ITF, las cosas se hacen así, se hacen así, se acabó. Y, y pueden ver diferencias, pero bueno, las diferencias no están bien. El que haga las cosas diferentes, que no se acordó lo que se dijo en el seminario, o no ha cogido el curso, o algo así, pero las cosas se hacen de una sola manera. Y eso es algo que como ya he dicho varias veces, es algo para estar contento porque nos da credibilidad. Nos da credibilidad y, y nos hace la enseñanza más confiable para las personas. Siempre le digo, si alguien me pregunta, Castillo, ¿cómo yo sé que usted está recibiendo? Aparte de la certificación, le puedo enseñar la certificación de que soy legítimo, pero aparte de un papel, ¿cómo yo puedo saber? Mira, todo lo que yo te enseño aquí es verificable. Usted lo puede verificar en las redes, lo puede verificar en el libro, lo puede verificar en la página de la federación, lo puede verificar cuando vengan los seminarios. Y es algo que el taekwondo ITF, todos los artes. ¿Ok? Yo sé que también el taekwondo olímpico tiene sus cursos para estandarizar, pero mi experiencia, quizás ahora las cosas han cambiado, pero mi experiencia, cuando practiqué el taekwondo WT hace muchos años atrás, vi la diferencia de clubes a clubes, vi las diferencias en las competencias y vi las diferencias también en otros artes como el Hapkido, el Herongundo, el Muay Thai, donde nunca fui a un... Y mira que viajé y fui a muchos sitios y no vi ningún club que hiciera las cosas iguales o las enseñara igual, solamente en el Taekwondo ITF, en el Taekwondo ITF. Y puedo sonar de que estoy biased, de que estoy predeterminado a favorecer el Taekwondo ITF porque soy un instructor de Taekwondo ITF. Y aunque eso sí es verdad, soy un instructor de Taekwondo ITF. El que me conoce sabe que me gustan todos los artes marciales, soy bien mente abierta para las artes marciales, he practicado un montón de artes marciales y pues trato de hablar desde el saber, no desde el desconocimiento, no que lo sé todo, pero hablo de mis experiencias, de los artes que he podido practicar y cuando digo practicar es meterle años de práctica. Tengo cinturones negros y danes en los otros artes marciales también. Que no es que cogí un curso, no es que estuve 3 meses, he metido años a las otras artes marciales y hablo desde esa posición, que como dije, no es que me lo sé todo, pero tampoco soy un ignorante. Y te hablo después de la experiencia que he tenido. Quizás usted ha tenido una experiencia distinta, quizás a mí me tocó con unos maestros que me enseñaron bien, no sé, pero como le dije, no fue una vez, fueron en todos los artes marciales que practiqué y estamos hablando de más de 5 artes marciales. Así que nada, quería compartir eso con ustedes. Siempre que tenga un tema para compartir con ustedes, que sienta que sea apropiado para compartir con ustedes de mi experiencia, pues lo voy a hacer. Gracias siempre por seguirme, gracias siempre por verme, gracias por seguir creciendo esta comunidad de artes marciales por aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde me estén viendo. Gracias. Acuérdese que si tiene un compañero que no nos está siguiendo y cree que esta información le vendría bien, pásale la información, pásale el video, pásale el enlace para que clique,
para que se suscriba y estemos conectados. Y cualquier pregunta, sin pena alguna, escriba por ahí para seguir creciendo y seguir enriqueciéndonos ambos en el camino marcial, que es lo que queremos. Así que hasta otro Camino Marcial podcast. Nos vemos en la próxima. Bueno.